Hacen buenos días, bienvenido ahora por la Super 7. Muy buenos días, ya terminando este año 2024, que dio muchos temas importantes. Sin embargo, cuando miremos hacia atrás, quizás lo más llamativo es que habrá sido el año más electoralmente activo que conoció la humanidad hasta el 2044. 80 elecciones hubo en el año 2024. Eso fue desde el punto de vista local, es decir, Sí, municipal, también legislativas y también presidenciales. Fue un año donde la mayoría, inmensa mayoría de gobiernos en el mundo perdieron elecciones. En nuestra región latinoamericana hubo 6 comicios, comenzando con El Salvador, que rompió la estadística cuando se religió el presidente Bukele. Ujú. República Dominicana, que También. también rompió la estadística, Ujú. religiéndose Ujú. el presidente Luis Abinader. Panamá, donde hubo un cambio de gobierno que es tradicional en Panamá. En Panamá no ha repetido un gobierno jamás desde la Oh, caída hace ya esta misma semana, de Noriega. 35 años oh. de Manuel Noriega, que recordaremos que inicialmente se barajaba que viniera hacia acá, porque su hija Ujú, Sandra ujú. residía Bueno, en pero República. él no cayó realmente, a él lo sacaron. Bueno, lo sacaron. Se lo llevaron. Lo sacaron volando. ¿Cuándo ha ocurrido en los Estados Unidos ¿Sí? que un presidente busca la reelección, pierde y después viene y gana? En 1892, en el caso de Grover Cleveland, Eso era muy frecuente, ¿no? del Partido Demócrata. Había sido la única ocasión que eso había ocurrido en Estados Unidos. No era el único que lo había buscado, Ok. pero era el único que lo había logrado. Otros que lo habían buscado en otro momento, por lo menos desde el punto de vista de pérdida, solamente Cleveland, pero que habían salido e intentado regresar. El caso de Teddy Roosevelt, que fue primero vicepresidente de McKinley. Sin embargo, él se retira tras 2 periodos. Entre el presidente William Howard Taft del Partido Republicano, se dividen. Él funda el Partido Progresista y se presenta a las elecciones de 1912, pero al dividir el voto republicano, llega Woodrow Wilson, que como sabemos en el 1916 encabezó pues la iniciativa para la intervención en República Pero Dominicana. no había visto un candidato tan controversial como Donald Trump. No, jamás, jamás. O sea, Trump es único, inédito. No sé si irrepetible, porque creo que ya marcó el Sí. estilo de hacer política en Estados Unidos durante cuanto menos los próximos 20 años. Pero además, parece que en Estados Unidos, por cultura, quien pierde unas elecciones no vuelve a intentarlo. Tú se vas con Es candidatos verdad. Nixon. que no buscan reelección y es raro que lo intenten. En el caso de Richard Nixon, que había sido vicepresidente del gobernante Dwight Eisenhower, Nixon fue del 52 al 60 vicepresidente, fue candidato presidencial republicano en el 60, tuvo una elección muy competitiva, la segunda más cerrada en la historia de Estados Unidos, la más cerrada desde el punto de vista del voto popular contra John F. Kennedy. Finalmente gana John F. Kennedy. Hay muchas leyendas urbanas que dicen que si fue la mafia que ayudó a que ganara en Illinois. Algunos dicen que precisamente como fue la mafia que ayudó a Kennedy, pero él después los metió presos a varios. Supuestamente eso llevó a que lo mataran. No vamos a teorizar Claro. aquí, pero Nixon perdió esa elección. Después intentó ser gobernador de California en el 62. Pierde la gobernación de California. Da una rueda de prensa muy recordada donde pues ataca a los periodistas y dice: me retiro de la política, ya no me tendrán aquí para patearme. Sin embargo, retorna en el 67 a buscar la candidatura republicana, gana la candidatura republicana. Entonces gobernaba Lyndon Johnson por la muerte de John F. Kennedy, se había reelegido en el 64, pero Vietnam lo había desgastado por completo. Se retira Lyndon Johnson. Era la última vez hasta Joe Biden Ujú. este año con un presidente en capacidad de reelegirse. No la buscaba. Gana Nixon en el 68 de manera avasallante. Se reelige en el 72 de manera avasallante, pero sabemos lo que terminó pasando cuando durante la campaña del 72, algunas personas cercanas a él, aparentemente con conocimiento y algunos creen que hasta orden de él, invadieron lo que eran las oficinas del Partido Demócrata en el Hotel Watergate y al mentir sobre su conocimiento, pues terminó renunciando. Pero Nixon había sido el último que perdía elecciones y volvió a intentar. No lo intentó Al Gore Ujú. en el 2000, que Exacto. recordaremos fue una elección muy cerrada. Muchas personas en el 2004 pensaban, bueno, si casi ganas la elección Claro. del 2000, tiene sentido que aspires en el 2004, pero Al Gore se retiró para siempre de la política electoral. Ahora es un ambientalista. Hillary Clinton nunca estuvo muy discutido si volvería a aspirar rumbo al 2020, pero ganó el voto popular y no Claro. volvió Exacto. a aspirar. Mitt Romney, republicano, que fue el candidato en el 12, que perdió contra Obama. Igual muchas personas entendían que tenía un gran argumento para volver a aspirar en el 2016, pero lo que aspiró fue a senador. En Estados Unidos no es muy común. Distinto a República Dominicana, donde si vemos las estadísticas, Joaquín Balaguer, 9 veces candidato. Ujú. Juan Bosch, 7 veces candidato.
Hipólito Mejía formalmente, es decir, salir en la boleta 3 veces candidato, pero con precandidaturas 5. En el caso de Leonel Fernández, 5 candidaturas. Danilo Medina, 3 candidaturas. Hasta Guillermo Moreno, 5 candidaturas. Jackson, con respecto a Donald Trump, veo que él, sin asumir la presidencia de Estados Unidos, ha estado prácticamente trazando la ruta, gobernando, vamos a decirlo así. Panamá, aparte de lo del canal, vemos que el gobierno de Panamá pues tomó la decisión de cerrar el Darién, ¿verdad? Para evitar que el tema del flujo migratorio. Que le interesa a Estados Unidos que se cierre. Claro, claro. Entonces, para evitar buscarse problemas. En el caso de México, algunas acciones que anunció y la reacción del gobierno de México inmediatamente. Entonces, ¿te ha dado caso en la historia de los Estados Unidos, la historia reciente de los Estados Unidos, que un presidente en el proceso de transición prácticamente haya eclipsado y esté tomando la iniciativa de la política norteamericana por encima del presidente que todavía legalmente es vigente? No, eso era inédito. Lo más cercano fue en 1980, cuando gana el ex gobernador de California y ex presidente del sindicato de los actores de Hollywood, Ronald Reagan, quien entonces durante la transición estuvo hablando mucho sobre la crisis de rehenes en Irán. Entonces, cuando se juramenta, el mismo día que se juramenta, Ronald Reagan, fueron liberados los rehenes americanos que se encontraban en Teherán. Pero eso era un tema específico, que de hecho fue un tema que lo ayudó a ganar las elecciones, porque la política no es justa y ustedes como profesionales saben que las cosas no es como son, sino como la gente cree que son. Y en ese momento mucha gente entendía que el gobierno de Jimmy Carter había sido blandengue con Irán. Eso, con la información que tenemos hoy en día, podemos decir que no era tan así, pero la gente lo creyó. Entonces eso era un tema específico, pero como Donald Trump ha hablado durante esta transición, eso no se veía nunca, pero también está ayudado por el hecho de que hay un concepto muy americano que es el del pato cojo, el lame duck, que se entiende que en el año que el presidente en ejercicio no va a la reelección, pues comienza a ser desautorizado. Pero en el caso de Joe Biden, que sí tenía la facultad de ir a la reelección, pero fue ¿Lo desmontaron? desmontado, porque él no quería desmontarse. Sí. Recordemos que fue una presión bien grande. Sí. Él se convirtió en un pato cojo como no se había visto en Estados Unidos. Entonces eso también fortalece al presidente electo, porque, de nuevo, ustedes son profesionales, ustedes le dan cobertura, ustedes le dan seguimiento. ¿Cuál fue la última noticia relevante del presidente Joe Biden? No, que no asistió a una actividad, bueno, que una actividad que asistió, su comportamiento hacia Kamala no fue el más adecuado, ni de él y de su esposa. Perdón, Luna, pero ha sido relevante últimamente decisiones que él ha tomado, Las decisiones. como la de Rusia, Ucrania. Sí, decisiones como por ejemplo los indultos. Los indultos al hijo, pero esa de Ucrania contra Rusia, espérese. ¿Y Venezuela? Pero eso trasciende a la persona específicamente. Estamos hablando de una coherencia de política exterior del sector que él representa. Pero así personalmente, tipo, por ejemplo, lo que está diciendo Trump. Miren, cuando habla de los aranceles a Canadá, México y China, que entonces el primer ministro de Canadá va inmediatamente a Mar-a-Lago a reunirse con Trump. Eso llevó a una hecatombe en el gobierno canadiense, porque, por ejemplo, Canadá, el 75% de su economía depende de Estados Unidos. Cierto. Entonces, al Trump anunciar aranceles, hubo un fuerte debate al interno del gobierno canadiense y el primer ministro toma la decisión de irse a reunir con Donald Trump. Su ministra de Hacienda, renunciante, Chrystia Freeland, entendía que lo que habían era que responder con retaliaciones y jugar al hombre fuerte, pero finalmente la decisión que tomó Justin Trudeau fue de irse a sentar con Trump y seguir dialogando con Trump, aunque él se burla de él, pero él entiende que eso son burlas que con verle la cara frecuentemente van a bajar. No sabemos si será exitoso. Y ahí mismo brevemente, entonces, con respecto a República Dominicana, yo te había preguntado que si le convenía a República Dominicana una victoria de Donald Trump. Las señales que ha dado el presidente Trump, bueno, ya ha nominado a una embajadora, ha designado a una persona también que dice que ama a la República Dominicana para otro cargo importante. Mauricio Clave Carona. Sí, correcto. Entonces, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo le podrá ir al país en esta administración de Donald Trump en términos de los acuerdos económicos que ya tiene República Dominicana con Estados Unidos y en términos también de la situación con Haití? Bueno, específicamente a la persona que usted acaba de mencionar, Mauricio Clave Carona, que fue su director de política hemisférica en la Casa Blanca y que ahora será el enviado especial para América Latina. Esa expresión que hizo sobre República Dominicana fue una actividad que organicé yo. Pero qué bueno. El año pasado, el 2 de noviembre del 2023. Es una persona que quiere muchísimo a República Dominicana,
pero no solamente él, estamos hablando de que el secretario de Estado entrante tiene electorado dominicano, se ha expresado en varias ocasiones sobre República Dominicana, pero no solamente eso, buena parte del equipo latinoamericano de Donald Trump tiene gran afinidad por el país. Estamos hablando de Carlos Trujillo, su ex embajador en la OEA. Estamos hablando de Carlos Díaz Rosillo, su ex director de políticas públicas en la Casa Blanca. Así que, de inicio, las señales son positivas porque también, por ejemplo, buena parte de lo que ha llevado a acciones anunciadas en el resto de América Latina no debería preocuparnos a nosotros. Porque, por ejemplo, Trump se queja del déficit que tiene en comercio con México. En el caso de República Dominicana es superávit que tienen. Se queja de la presencia china en los puertos en México, Perú, Panamá crecientemente, pero en República Dominicana los puertos, aquí la inversión extranjera principal es emiratí, o sea, ¿no? En ese sentido. Estamos hablando de zonas francas, el 94% de las zonas francas tienen inversión extranjera, no China. Así que algo que pudiera beneficiarnos es que si estos puertos comienzan a recibir grandes aranceles, bueno, pues República Dominicana, por la posición geográfica, pudiera beneficiarse. Ahora, digo pudiera, porque a veces hay personas que cometen el error de partir de la premisa de que va a ser un presidente, un secretario de Estado y un asesor de República Dominicana, son americanos, y sus intereses son America First, Estados Unidos primero. Así que no podemos pensar que nos van a estar regalando cosas. Lo que podemos es entender un escenario, ver un terreno fértil y en base a eso, pues navegar, recorrer y demás, pero es una buena comunicación y de hecho yo sí lo veo positivamente, pero no podemos olvidar que es un gobierno que no es tan predecible. Ahora mismo todo estudioso en el mundo lo que está pensando es cómo mejor navegar. Porque miren, por ejemplo, en el caso de su gobierno anterior, el presidente Macron de Francia intentó llevarse bien con él, pues elogiándolo mucho, pero Trump lo que decía era, bueno, este tipo como que me está adulando más, sí, más de la cuenta. Pero en el caso, por ejemplo, de Shinzo Abe, primer ministro de Japón, que fue el más cercano de los gobernantes, con Trump, cuentan todos que Shinzo Abe llegó a la primera reunión con un mapa y puso el mapa en la pared y dijo, mira, estos son todos los lugares en Estados Unidos donde hay inversión japonesa. Y que eso le encantó a Donald Trump. Y le preguntó, ¿y ese mapa es mío? Sí, ese es tuyo, quédatelo ahí. Porque era parte de lo que Trump quería presentar. Es decir, no hay una hoja de ruta muy clara sobre lo que Donald Trump quiere. Eso pues conlleva análisis constante. Miren el caso de Panamá. Panamá es un aliado de Estados Unidos con un gobierno ultra proamericano, como es el caso de Mulino, y miren las expresiones que ha hecho, porque es su estilo. Y se han leído sus libros, se han visto el comportamiento de Trump a lo largo de los años, pues sabemos que para él todo es transaccional. Pero eso no quiero decir que sea ni bueno ni malo. Todo eso, Jaxel, perdón, demuestra que Trump está muy enfocado en el tema comercial de los Estados Unidos, porque así como fue su frase de campaña, claro, o sea, recuperar América para los americanos. Pero hay muchas señales. El caso de China amenaza con los aranceles y tiene emisarios, hablan e invita a Xi Jinping a la toma de posesión el 20 de enero. En el caso de México, recordemos que atacó a México y Claudia Sheinbaum tiró un discurso sumamente fuerte contra los Estados Unidos con el tema de las drogas. Sí. O sea, dijo ella, nosotros ponemos los muertos y ustedes ponen el mercado. Sí, claro. En el caso de Panamá, evidentemente que es un tema de tarifa, o sea, a Trump no le interesa recuperar el canal. En el caso del carbón, acaba de anunciar ayer que va a descarbonizar la parte legal. En el caso de la OMC, hay un enfrentamiento abierto entre entre Donald Trump y Bill Gates con el tema de las vacunas y dice que va a salirse de la OMC. Entonces, evidentemente que... OMS. De la OMS, perdón, sí, claro, gracias. O sea, él está muy enfocado dentro de su gobierno que está, o sea, él está en funciones como presidente de los Estados Unidos, y está tomando decisiones y está advirtiendo de qué cosas pueden pasar, pero todavía no ha tocado. Toca la industria farmacéutica, pero no ha hablado todavía de la industria del rifle. Sobre la industria farmacéutica, aunque todavía él no se ha pronunciado tanto, pero su secretario de salud entrante es una persona que le ha declarado prácticamente la guerra a la industria farmacéutica. Incluso vimos que cuando se anunció a Robert F. Kennedy Jr. como secretario de salud. Y una guerra a la comida rápida también. Que ayer, se tomó una foto en un McDonald's comiendo. Aunque no lo vimos mordiéndolo, pero salía en la foto. Sí. Pero cayeron las acciones de las compañías farmacéuticas americanas en el momento que fue anunciado
Robert F. Kennedy Jr. En el caso de... Todo eso, perdón, puede ser una estrategia para beneficiar en Wall Street, en este trance, a una serie de empresas. No necesariamente, porque en el caso de Robert F. Pero Kennedy está Jr., pasando, porque unas suben y otras bajan. es que en el capitalismo alguien siempre gana. Miren, Esa es la ley. o sea, miren, incluso en el año 2008, cuando parecía que era un apocalipsis económico financiero, hubo un reducto, sí, gente muy reducida, pero que le habían apostado a la caída del mercado inmobiliario y terminaron ganando fortunas gigantescas. Entonces, siempre hay quien se beneficia. Sí, pero fue una crisis tan fuerte, de las más fuertes. O sea, cayó. Sí, claro, o sea, Todos los bancos de inversión se fueron. Había sido la más fuerte desde la Gran Depresión. Pero lo que estoy queriendo decir es que generalmente cuando hay decisiones gubernamentales, hay quien se beneficia. Y si alguien identifica una distorsión, generalmente puede salir ganando con eso. Por ello es que precisamente el rol de los gobiernos, y yo como liberal clásico entiendo que es la regulación, porque una decisión hoy puede significar una distorsión mañana, que pasado mañana lleva a beneficio de quien no estaba supuesto a recibir eso. El interés, usted dice que el primero es Estados Unidos, y después Estados Unidos, y después Estados Unidos. Pero Marco Rubio, ¿qué implica para nosotros los latinos? Y ese nepotismo que ha estado usando con los decretos Donald Trump, con el marido de la hija, con el suegro, con toda esa gente. Él ha usado el nepotismo en nombramientos por varios lugares. Claro, que lo hizo su marca, pero no es algo inédito en Estados Unidos. Recordaremos que quién era el procurador general de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, su hermano. Quién era el senador de Massachusetts de John F. Kennedy, su hermano también, Ted Kennedy. Así que es algo que ha sido... Sí, pero aquí son como 5, 6 o 7. No, o sea, y si vemos gobierno tras gobierno, son muy pocos. El marido de la hija, el hermano del madre. Son muy pocos. Son como 5, 6 o 7. Y lo de Marco Rubio. Sí, no, en el caso de Marco Rubio es una magnífica noticia para América Latina, porque primero es una persona que conoce América Latina, es una persona que es de principios y valores, es una persona con la cual buena parte de los actores públicos de América Latina y empresariales han tenido algún tipo de intercambio. De nuevo, eso no quiere decir que él vaya a hacer el trabajo de los países latinoamericanos, pero puede hacer una mejor comunicación tan buena que incluso es en español. El nombramiento, por ejemplo, de Marcos Rubio, volviendo con lo que decía Mayobané, el nombramiento de Mauricio Clever Carone, la nominación de Lía Francis para la República Dominicana, también el nombramiento de otros embajadores de otros países de América Latina, el pronunciamiento de Panamá, involucrando a China con relación al puerto. Pudiéramos hay otras disposiciones con respecto a América Latina. Pudiéramos comenzar a visualizar que habrá una política diferente de Estados Unidos frente a América Latina, comparándolo como se han manejado los demócratas con respecto a esta región y cuidando un poco quizá la penetración de China a esta zona del mundo. Lo que queda obvio es que América Latina recibirá mucha atención. Eso no quiere decir que siempre será 100% positiva, pero tendrá mucha atención. Miren, en el momento en que fue anunciada Lía Francis Campos como embajadora a ser nominada hacia República Dominicana, solamente otras 12 embajadas habían sido anunciadas. Y de esas 12, otras 3 eran latinoamericanas, es decir, un tercio de las embajadas que habían anunciado Donald Trump en sus primeros días eran latinoamericanas. Así que... Y que cuando, anunció a República Dominicana, anunció al mismo tiempo a países importantes como Japón, Hungría. Sí, claro. Bueno, de hecho, cuando vemos esa lista de las 2 embajadas que había anunciado Donald Trump, ¿quiénes eran? Israel, Reino Unido, Canadá, China, México, Japón, Grecia, Hungría, como bien mencionan. Entonces, buena parte de esos que mencionamos son socios de altísimo nivel para Estados Unidos, pero también entonces eso muestra que la influencia de él ser una persona que reside en la Florida, que buena parte de su equipo es de la Florida, claro, que su equipo de política exterior es de la Florida, sí, mira, nos impacta a nosotros. Como experto internacional, tú sabes que China ha estado desarrollando una política a través de los puertos. En África se ha ido apoderando de la mayoría de los puertos. El hecho de que se esté metiendo en Panamá, pudiéramos estar visualizando, y también en México, pudiéramos estar visualizando que China pudiera intentar ampliar su fortaleza, su incidencia en la región a través de los puertos en América Latina. Lo ha estado haciendo. Es que China lo ha hecho en Panamá. Lo ha estado haciendo, si bien no quizá a la magnitud que lo ha dicho el entrante presidente, pero sí ha estado teniendo presencia, porque también vamos a verlo de la siguiente manera. Claro, es influencia,
pero el canal de Panamá, ¿con quién es que conecta? Justamente con esa parte del mundo. Entonces Sí. es lógico que cualquier gobierno no tendría que ser ni siquiera el Partido Comunista Chino, pudiera ser una especie de democracia occidental e igual tendría incentivos a querer estar presente en el canal de Panamá. Ahora, en el caso de República Dominicana, ahí no hay nada. Yacel, Por yo- eso es que creo que pudiera, en algunos casos, terminarnos beneficiando, porque ellos han hablado de que las políticas de aranceles a China también aplicarían a países donde los chinos tengan un control sobre los puertos, que puede hacer acciones. Yaxel. Seguiría siendo de interés, pero rápido, de que China mantenga el proyecto con Nicaragua de su canal. Eso ha sido pues muy cuestionado porque, de nuevo, ustedes como profesionales tienen años escuchando Sí. aquel proyecto y ahí nos ha dado un Picasso. No, claro. Entonces, Carlos. Yaxel, yo tengo de alguna manera una inquietud, una aprensión, no sé si tú la compartirás. Como Donald Trump ha comenzado a gobernar desde antes de asumir y se ha creado una serie de expectativas de que va a ser América grande de nuevo, por el deslice que tuvo el comportamiento de la administración demócrata, las cosas que permitió lo que veíamos en Nueva York, por ejemplo, ese desorden con los migrantes, el tema de la delincuencia. Pero si nos vamos al conflicto que tiene todavía Rusia con Ucrania, que él ha prometido resolverlo, vemos la situación que está ocurriendo en Medio Oriente, que aunque es favorable para Israel, uno no descarta que pudiera surgir en cualquier momento una situación inesperada que cambie el curso de lo que estamos viendo ahora. ¿Tú no crees que de alguna manera tantas expectativas sobre una persona que tiene un comportamiento tan impredecible pudiera en poco tiempo convertirse en algún elemento de frustración, no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo? definitivamente, depositar tantas expectativas sobre una sola persona, sobre una sola administración que será únicamente de 4 años, porque Claro, como ya él ya fue está presidente limitado, 4 sí. años previos, entonces no puede ir a la reelección. Sin embargo, por eso mismo es que durante la transición él ha seguido energizando a su base, que lo eligió con una mayoría de voto popular que no había tenido en 2016, porque es la manera de lograr un endoso para otros tipos de políticas. Pero miren, por ejemplo, él ya había dicho hace alrededor de 10 días que bajar precios que ya subieron es complejo, porque también mucha gente votó por él debido al tema de la inflación, pero él sí tuvo que reconocer, mira, una vez que se inflan los precios, bajarlos es bien cuesta arriba. Que pequeño paréntesis, aquí lo vemos hasta cierto punto en República Dominicana, cuando caen los bancos en el año 2003, de mayo en adelante, por la situación de los fraudes, entonces hubo que rescatar a los ahorrantes y 55 mil millones de pesos fueron devueltos a cada uno de los ahorrantes. Eso llevó a una inflación de 52% de evaluación, que pasó de 18 pesos por dólar a 59 pesos por dólar en cuestión de solamente 7 meses. Pero cuando en 2004 se estabiliza el peso, se estabiliza la inflación, que baja de esos números a 8%, que sigue siendo altísima, pero mucho menos que la de 50. Los precios no y, se enteraron. y el dólar bajó de 59 a 29, pero los precios se quedaron Sí. como si se seguía a ese nivel. Entonces eso llevó a cierta frustración. Ya en el 2005 las cosas estaban más estables, pero miren que los precios no bajaron, porque es muy cuesta arriba una vez que sube. ¿Cómo tú has visto en los últimos 15 años el liderazgo político español? Deficiente. Cuando uno compara esa... Los Felipe González para atrás, eso es otra cosa, Pero ¿verdad? Felipe González, Fraga, el mismo Aznar en su momento, ni hablar de Adolfo Suárez y demás. O sea, España fue un país que logró una transición exitosa, fue un país que logró pues realmente pasar de la dictadura a una democracia respetable, fue un país que logró crecer y fue un país que logró mantener diálogo, porque obviamente uno entra ahora mismo a YouTube y escribe debate José María Aznar, Felipe González del 93 y del 96, y va a ver que no es que eran clones, tenían sus claras diferencias, Uy. tenían sus claras rivalidades, pero había un proyecto país. Eso es lo que ha faltado últimamente, porque vamos a verlo de la siguiente forma. Sí, España pasó de ser bipartidista, es decir, PSOE y Partido Popular, a ser un país multipartidista, aunque son dos los que compiten por encabezar el gobierno, pero ya no tienen fuerza por sí solos para gobernar sin coalición. El PSOE de Felipe González ganaba sus elecciones por sí solo. El de José María Aznar una vez tuvo que hacer coalición, pero el resto gobernaba por sí solo. Sin embargo, ahora esta cantidad de actores separatistas
que tienen incidencia en las cortes y que han tenido que ser invitados por el PSOE a sostenerlo políticamente, han llevado a gobiernos frágiles. Sí. Y eso siempre es dañino. Y Porque la credibilidad en los españoles. Claro, claro. Y eso lo pongo desde el lado de quien gobierna ahora, pero también, por ejemplo, el mismo Partido Popular, para gobernar, para solamente tener vamos a decir, la meta de gobernar, tiene que negociar con actores que no le gusta al mismo Partido Popular, porque en la campaña del año pasado lo decían, que preferían quizás una especie de acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, pero eso para los electores, tanto populares como socialistas, es anatema, porque entienden que los acuerdos llevarían a su colapso. Así Mira, que es lamentable. Hazel, finalmente, ¿cómo visualizas tú la política exterior dominicana partiendo de acontecimientos muy puntuales? Por ejemplo, República Dominicana tuvo que lidiar un conflicto con Haití por el manejo de un canal, intervino ONU, OEA. República Dominicana también tuvo que llevar la voz cantante con respecto al conflicto o la crisis haitiana. También la participación de República Dominicana en foros internacionales, lo que ocurría en Venezuela a partir de la posición de República Dominicana con respecto a las elecciones en ese país. Bueno, para que tú me analices si nos hemos fortalecido como política exterior, los nuevos nombramientos de diplomáticos, ¿cómo analiza la política exterior dominicana? Yo la veo bastante fortalecida, ha sido una política realmente inteligente. Por ejemplo, sí aprovecho para recomendar, el canciller Roberto Álvarez publicó la semana pasada un libro con todos sus discursos en diversos foros internacionales, principalmente Naciones Unidas, relacionados a Haití y con los comentarios de cada uno de esos discursos en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, en diversos diálogos, que son los que muestran cómo ha tenido que hacer esta política, que inicialmente quería ser de mucha mayor cercanía. Ustedes recordarán pues la visita de Jovenel Moïse, la declaración en la frontera, todo eso cambió a partir del canal y después entonces el magnicidio de Jovenel Moïse, pero República Dominicana, en momentos en que nadie quería hablar constructivamente sobre cómo resolvemos lo que está pasando en ese país que todos los días empeora, fue República Dominicana el primero que dijo, ahí hace falta una intervención, que inicialmente ha sido pues esta liderada por Kenia, pero nadie quería hablarlo porque ustedes recordarán, 7 de julio del 2021, cae asesinado Jovenel Moïse, y al otro día, el encabezado del New York Times, ¿cuál era? Es lamentable decirlo, pero lo que decía era $9,000 millones a la basura, porque lo veían desde el punto de vista de todo el dinero que se ha tenido que emitir para Haití, y al fin y al cabo hoy está peor, porque no tiene presidente porque lo mataron, no tiene parlamento, no tiene poder judicial funcional, y el 90% del territorio de la capital es controlado por pandillas. En ese sentido, la política exterior dominicana ha sido constructiva, sabiendo que si bien no existe, ni puede existir jamás una solución dominicana a lo que sucede en Haití, pero nosotros sí seríamos impactados por un colapso mucho mayor. Entonces tenemos que ser constructivos, que es lo que yo siempre le llamo a quienes entienden que el único tema que hay que hablar sobre Haití es deportar a quienes están aquí. Que sí, eso hay que hacerlo, pero si en Haití cada vez la situación se torna más infernal, es iluso pensar que no nos va a presionar mucho más. Entonces, en síntesis, para usted, Roberto Álvarez ha sido un buen canciller. Definitivamente. Tengo que así resultarlo con relación a algunas designaciones recientes. Ahora entra Francisco Caraballo como viceministro de Política Exterior Bilateral, quien ha sido embajador en Marruecos, embajador en Alemania, una persona con mucha experiencia, porque cuando comienza la guerra por agresión de Rusia a Ucrania, nuestra embajada en Alemania es la que tiene concurrencia con Polonia, país fronterizo con Ucrania, y fue a través de esa embajada que el ahora viceministro Caraballo pues logró que los 20 dominicanos que se ¿Y lo de encontraban en Venezuela ha sido bien manejado, lo de Venezuela? El tema es que en Venezuela estamos lidiando con una situación que todavía se sigue desarrollando. Venezuela cerró el espacio aéreo con Panamá también. Venezuela expulsó a los diplomáticos de Chile también. Lo cierto es que es una situación amenazante para todos nosotros. Aquí hay más de 100,000 venezolanos. El 80% de todos los venezolanos que están en una isla caribeña están en República Dominicana. Ahora, uno lo que quisiera es que esa situación, en vez de estar viendo tantos comunicados, tantas declaraciones y tantos discursos, avanzara. Pero si este programa lo estuviéramos teniendo en 2018, hablando sobre Venezuela, estaremos hablando exactamente lo mismo, porque lamentablemente no avanzó. Jaxel, brevemente, sé que el tiempo se nos agota. Con respecto a Haití se nos quedó. ¿Cuál tú crees que va a ser el enfoque de la administración Trump con respecto a esa crisis que todavía tiene Haití?
Esa es una duda bien grande porque a Haití Ujú. no les interesa. O sea, no- Finalmente, Luna Valiente. Mira, cuando pero, planteamos, pero tenemos que buscar que les interese. Ok. ahorita hablando sobre Trump y siguiendo con él, la participación de Elon Musk en el gobierno de Trump y su encargo de hacer eficiente al Estado. En este mismo momento, la Federación Europea de Periodistas acaba de decir que 300.000 periodistas que conforman su gremio van a salir de X y no publicará más en la misma. O sea que Elon Musk va a tener cosas buenas y también cosas malas en contra y a favor. Bueno, pero ya incluso el mismo Trump emitió un post en su red Truth Social donde estaba diciendo, recuerden que el presidente soy yo y es una persona que le aportó mucho a mi campaña, nos dio mucho dinero, pero aquí el director de la orquesta soy yo, porque definitivamente había muchas personas diciendo como que ya Elon Musk estaba por encima de él. Yo sí tengo Ujú. que... Bueno, de la elección a la fecha ya ha subido su riqueza en más de Sí. $100.000 millones. miren, yo soy un ávido usuario de X, anteriormente Twitter, pero para mí por siempre Twitter, pero sí he visto algunos cambios en algoritmos que para mí lo hacen no tan divertido como antes. Y no estoy diciendo que Twitter previamente era infalible, porque creo que había otros tipos de sesgos, pero para mí la solución a un sesgo no es pasar al otro sesgo, Ujú. sino encontrar pues un espacio objetivo. Y no es lo que parece que está pasando en Twitter al día de hoy. Bien, gracias a José Román González, analista. Por la super